Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Adelante. Ok, ¿listos? Ok. Sí. Qué bueno estar con ustedes de nuevo. Sí, todavía estamos en tiempo de la Pascua y entonces vamos a hablar del Espíritu Santo, que vamos a celebrar Pentecostés, que el Espíritu Santo se derrama profusamente sobre los discípulos en el día de Pentecostés y sobre la Virgen María, pues la Virgen María que ya estaba llena del Espíritu Santo que nos lleva a amar la vida, ¿no? Entonces, si vemos que el Espíritu Santo que viene en forma de lenguas de fuego sobre los discípulos, la Virgen María, llega con un poder transformativo de lo alto para la humanidad, dándole poder a los hombres de vivir como auténticos hijitos de Dios. Ese es el poder del Espíritu Santo. Y bien sabemos, la iglesia nace públicamente, se manifiesta la existencia de la iglesia públicamente con ese derrame del Espíritu Santo el día de Pentecostés que celebramos el domingo. ¿Sí? Entonces podemos decir, es el cumpleaños de la iglesia que vamos a celebrar. Y esa iglesia se camina en el mundo, ¿sí? Se camina en el mundo para anunciar que en Cristo Jesús se encuentra la salvación del mundo y el perdón de los pecados, ¿sí? Que es el mensaje que está, el mensaje primordial de nuestra iglesia, de toda nuestra creencia. Si antes de partir del mundo Jesús le dice a sus discípulos, a los apóstoles, les dice en el Evangelio de San Juan, ¿sí? Cuando les ha prometido que el Padre va a enviar el Espíritu Santo, entonces, y Jesús dice que el Espíritu Santo que mi Padre les envía, dará testimonio, un testimonio muy importante, ¿de qué? De la realidad, de la culpabilidad del ser humano ante el pecado. Así que el Espíritu Santo viene a convencer al ser humano de esa culpabilidad, ¿sí? Pecado que nosotros como seres humanos nos gusta negar, ¿sí? Muchas veces no queremos reconocer que estamos en pecado, queremos evadir de tener que confrontar esa realidad dentro de nuestros corazones. Y el sentido del pecado, especialmente en el mundo moderno, el sentido del pecado se ha perdido en gran parte en el mundo moderno. Hay muchos que ya dicen, sí, ¿yo para qué necesito perdón de pecados? Yo ando muy bien, ¿sí? Yo no mato, yo no robo. Y muchas veces no queremos escudriñar los pecados más a fondo. Y también hasta los pecados abiertamente que estamos cometiendo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo rebate las mentiras. El Espíritu Santo viene y rebate las mentiras que niegan el pecado. Tantas mentiras, tantas formas que quieren negar el pecado, ¿sí? Mentiras que niegan la existencia de la maldad, ¿sí? Que nos lleva al pecado, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo nos lleva a reconocer sin miedo, ¿sí? Honestamente, la culpabilidad del pecado. Entonces así, abrir camino para la conversión de corazón. Porque no puede haber conversión de corazón si primero no se reconoce, no se admite y no se confiesa el pecado. Bueno, entonces bajo la luz del Espíritu Santo, ¿sí? esa luz brillante, esa luz perfecta del Espíritu Santo, bajo su luz podemos entender el pecado y la muerte, ¿sí? Lo básico de nuestra fe, que el pecado y la muerte fueron vencidos. El pecado y la muerte fueron vencidos a través actualmente del pecado más grande de la historia humana. ¿Sí? Que el pecado, ¿sí? Como trabaja Dios, que el pecado y la muerte fueron vencidos a través del pecado más grande de la historia de la humanidad. ¿Qué fue pecado ese? La matanza de Jesús.
Los hombres mataron a Jesús en la cruz. Qué pecado más grande, ¿sí? Pero, ¿sí? De manera paradójica, ¿sí? Se ganó la victoria. Se ganó la victoria. Se ganó la victoria por la oblación perfecta de Jesús, por su amor supremo que manifestó en esa cruz. Así Jesús ganó para nosotros la victoria sobre la muerte, la victoria sobre la maldad y el pecado. Es algo que tenemos que siempre recalcar. Entonces por eso podemos decir en el pregón de la vigilia pascual, los que han ido a la vigilia pascual, sábado de gloria por la noche, por eso podemos decir ese pregón, esa hermosa oración que es el pregón que se canta. Ahí habla ese pregón de la falta feliz del pecado del hombre, falta feliz del pecado del hombre que abrió el camino para la venida de nuestro Redentor, Jesucristo. Falta feliz, lo cual el hombre estará una dignidad hasta más grande, más elevada, más pura de cuando fue creado. ¿Sí? Falta feliz. Entonces el hombre es convencido de esto, ¿sí? De esta redención en Cristo, solo en el Espíritu Santo, solo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el iluminador divina de la verdad, iluminador divino de la verdad. Y es también el Espíritu Santo que podemos entender entonces a fondo la realidad del pecado original. Pecado original que explica cuál es la quebrantura, de la humanidad. Los no creyentes modernos hoy día, los no creyentes modernos niegan la realidad del pecado original, niegan el pecado, niegan la realidad del pecado original, se engañan. Los modernos no creyentes hoy día se engañan con sus esfuerzos de pretender arreglar la humanidad, de pretender sanar las heridas, las quebranturas de la humanidad con las capacidades, con la inteligencia y los recursos materiales de los hombres. ¿Sí? Entonces dicen, si se arreglan los problemas sociales, si se arreglan las cosas de la humanidad, entonces vamos a vivir en una utopía, vamos a vivir en un paraíso. ¿Sí? Es un engaño, es como el engaño perpetuo para el ser humano, de negar la realidad del pecado, ¿sí? Que ha causado la quebrantura entre Dios y los hombres. Y la verdad que nos muestra el Espíritu Santo es que la desobediencia, esa desobediencia de Adán y Eva, esa desobediencia de nuestros primeros padres, está en la raíz de toda la letanía, está en la raíz de toda la letanía de los pecados humanos, ¿sí? A través del transcurso de la historia humana, que tiene su raíz en esa desobediencia original, en ese pecado original, ¿no? Entonces, ¿qué nos muestra el Espíritu Santo? A raíz de esa desobediencia se manifiesta ¿qué? El rechazo de la verdad de Dios, de que Dios nos creó y que quiere para nosotros nuestra felicidad en armonía con Él, en obediencia a Él. Entonces se rechaza la verdad de Dios, de que Dios nos ama y que Dios quiere lo mejor para nosotros, ¿no? Y vemos un eco, podemos decir, vemos un eco del rechazo de la verdad en Génesis, como podemos decir, como un eco del rechazo de esa verdad de Génesis, que se rechaza la verdad de que Dios creó los primeros padres para hacer lo mejor para ellos, por amarlos, mantenerlos en obediencia, para el bien de ellos. Entonces, ese rechazo de la verdad de Génesis, ¿sí? Se ve un eco de eso. Vamos a decir, se dice un eco de eso en la pasión de Jesús, cuando Jesús sufre su pasión. Porque ahí en su pasión, Jesús habla de los que no han creído en Él, de los que han rechazado su verdad, los que no han querido poner su fe en Él. ¿Sí? Y nos indica la falta de fe, esa falta de poner fe en Jesús, y es falta de poner fe en Dios, es algo como desobediencia. Si la falta de fe es algo como desobediencia. Es no creer
en lo que Dios quiere para nosotros. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué hace? ¿Qué más hace? Escudriña, el Espíritu Santo escudriña, mira a fondo los secretos del hombre, lo que lleva el hombre en su corazón. Y nadie puede fugarse, nadie puede evadir la mirada transparente, la mirada penetrante del Espíritu Santo. ¿Quién puede evadirse del Espíritu Santo? Nadie, ¿no? El Espíritu Santo conoce no solo los secretos del hombre, todas sus profundidades, también el Espíritu Santo conoce las profundidades de Dios. Esto lo dice San Pablo en una de sus cartas, todo esto. Y solo el Espíritu Santo, siendo amor de Dios, solo el Espíritu Santo, siendo amor de Dios, puede descubrir, mostrarnos plenamente. Solo el Espíritu Santo, siendo amor de Dios, puede descubrir el rechazo del don de Dios. El rechazo del don de Dios. Pero dicho, el rechazo de su amor. Esa es la rebeldía del hombre contra Dios. Al fin y al cabo, a la raíz es rechazar su amor. Y el hombre siendo criatura de Dios, tomar en cuenta, no puede decir el bien y el mal. El hombre no tiene esa autoridad de decir por sí mismo qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso sería un acto se ve hoy día en el día moderno, es un acto de la suprema arrogancia, de soberbia, de pretender que tener ese poder una criatura de Dios, tener el poder de decir cuál es el bien y cuál es el mal, como estamos viendo más y más en el mundo moderno. Es una arrogancia, soberbia más grande, porque solo Dios decide cuál es el bien y el mal. Ningún ser humano tiene ese derecho. ¿Sí? Y como vemos en Génesis, relato de Génesis, ¿sí? Vemos en Génesis, Dios es el que decide el bien y el mal cuando le dice a Adán y Eva que pueden comer de todos los árboles que están en el jardín, menos con la excepción de ese árbol del conocimiento de la maldad y el bien, ¿sí? Que no pueden comer de cierto árbol, ¿no? Y que vemos con la desobediencia, se desencadena un rechazo continuo del bien, del orden, de la armonía con Dios, que Dios quería para la humanidad desde el principio, ¿no? Entonces se manifiesta, ¿qué? Lo que vemos en el caos y el desorden del mundo hoy día. Y se manifiesta en el mundo el fenómeno de la antiverdad. Esto lo decía San Pablo II, lo dijo creo que en el año 76. Se manifiesta en el mundo moderno el fenómeno de la antiverdad, la antipalabra. ¿Sí? Otra vez, rechazar el evangelio, rechazar las verdades de Dios. Entonces, de esta manera se falsifica quién es el hombre, quién es Dios. Vemos tantas falsificaciones hoy día de quién es el hombre, ¿sí? Con la cosa del transgenderismo, la cosa de aprobar, de ir en contra del diseño de Dios para la familia, aceptando uniones homosexuales. Se ve una cantidad de falsificaciones del hombre hoy día. ¿Y de quién es Dios? El hombre hoy día procura ser Dios. El verdadero Dios se convierte, entonces, ¿qué es lo que ocurre con esa rebeldía? El hombre pretende ser su propio Dios, y el verdadero Dios se convierte en el enemigo de la criatura. Dios se percibe como fuente de peligro, amenaza para el hombre. Y del árbol podrido, de ese árbol podrido nace el ateísmo, de esa rebeldía contra Dios. De ahí nace el ateísmo. ¿Sí? Ateísmo, no creencia en Dios, que se empeña en eliminar la religión. Porque se mira que es la religión que es la causa de frustración para el hombre. Y de ahí nace el lema que ateos del mundo moderno han dicho: Dios está muerto. Pero ¿qué ocurre?
consecuencia con el hombre toma esa mentalidad, dijo la iglesia en Vaticano II, en el Concilio Vaticano II, el documento de la iglesia en el mundo moderno de Vaticano II, dice ahí, sin Dios, proclamó la iglesia en Vaticano II, sin Dios desaparece la criatura. Sin Dios desaparece la criatura. La criatura se vuelve caótica, entra en caos. La criatura no se puede entender a sí misma, dice Vaticano II, la iglesia, sí, sin Dios. Y esto entonces, en pocas palabras, conduce a la muerte del hombre. Dios no se puede matar, eso conduce a la muerte del hombre. Y se rechaza rotundamente con esa mentalidad lo que hemos celebrado estos 50 días hermosos de la Pascua, la victoria culminante de Jesús sobre la muerte y el pecado en su ascensión a la diestra del Padre Todopoderoso. Jesús resucitado asciende a la gloria de Dios Padre, ¿sí? Como juez a un día de los vivos y los muertos. Y afirmamos nosotros, por nuestra parte, no nos dejamos llevar por rebeldía, al contrario, afirmamos que nuestra fe, que el Espíritu Santo está activo y presente en esa obra salvífica de Jesucristo, en el sacrificio, el Espíritu Santo operando en ese sacrificio redentivo del Verbo encarnado, el Verbo de Dios encarnado, Hijo de Dios encarnado. Entonces, por eso dice la carta a los Hebreos, dice ahí la carta a los Hebreos, si antes se pensaba, creo que es capítulo 16, no me acuerdo, dice Hebreos, si antes se pensaba que la sangre de animales purificaba a seres humanos, dice Hebreos, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Santo eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará las obras muertas, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para render culto al Dios vivo. Voy a repetirlo. Cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto al Dios vivo, palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo nos lleva a comprender cuál es el amor de Dios por nosotros. Amor por el cual Dios nos creó. Amor por el cual nos salva en la cruz. Entonces, ¿qué profundidades de amor nos ayuda el Espíritu Santo a contemplar? Por el sacrificio de Cristo. ¿Qué ocurre? Se abren las puertas a los 7 dones del Espíritu Santo por el sacrificio de Cristo. Dones gratuitamente dados por Dios. Dones gratuitamente dados por Dios. Nadie se puede gloriar por tener ninguno de esos dones. ¿Cuáles son esos dones? Sabiduría, inteligencia, consejo, ciencia, piedad y temor de Dios. Los 7 dones que nuestros jóvenes recibieron en el sacramento de la confirmación en estos días, ¿sí? Especialmente durante la Pascua. Y estos dones pertenecen a la plenitud de Cristo, Hijo de David. Dones que están basados, claro que en la palabra de Dios. Isaías 11, 1 al 3. Isaías 1, 11 al 3, dice ahí. Reposará sobre él, hablando del Mesías, reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. ¿Sí? Ahí tenemos la base de los 7 dones del Espíritu Santo, palabra de Dios. Y esos dones del Espíritu Santo son dones que hacen a los fieles dóciles para poder obedecer con prontitud las inspiraciones divinas. Son dones que conducen al creyente con la sabiduría e inteligencia del Espíritu Santo a caminar ya por un plano espiritual, con un camino espiritual,
donde la persona, el cliente, entiende más y más a fondo las cosas de Dios y sabe valorar las cosas del mundo en relación a Dios. Entonces, la persona es que ya no se apega a las cosas del mundo, no se apega al materialismo, vive con la mirada hacia Dios. Reconoce este feligrés que es peregrino en la tierra, en camino a su último destino, que es el cielo. Entonces es el creyente que reconoce en Cristo se encuentra la plenitud de la sabiduría, el secreto de la vida en abundancia, vida plena, vida que el no creyente quiere rechazar, que no confía que pueda encontrar una vida en abundancia en Dios. Dice un santo, el santo Buenaventura, ¿sí? Era franciscano. Él dijo, por medio de las virtudes de los 7 dones del Espíritu Santo, toda maldad es destruida. Todas las cosas buenas son producidas. Sí, dijo ese santo. Lo he dicho, toda clase de pecado está diciendo, toda clase de pecados puede ser eliminado, borrado por el poder salvífico de Dios, con el poder de esos 7 dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ilumina la conciencia del creyente, ilumina la conciencia del creyente a obrar en manera moral, en obediencia ante Dios. ¿Sí? Sí, y lo dijo la Iglesia en Vaticano II, reconocer qué es lo bueno, qué es lo malo sin confusión. Qué es lo bueno, qué es lo malo, de conocer sin confusión. Hoy día hay tantas conciencias mal formadas, tantas personas en confusión de qué es lo bueno y qué es lo malo. Si tenemos que formar conciencias bajo la luz del Espíritu Santo, ¿sí? Con la guía del magisterio de la Iglesia, las enseñanzas de la Iglesia, que viene a base de la palabra, y que se ven con claridad a través de la luz del Espíritu Santo. Entonces podemos ver qué es lo bueno y qué es lo malo sin confusión. Que matar al inocente siempre está mal. No se puede matar al inocente. No se puede matar al no nacido con el aborto. En una circunstancia se puede aceptar el aborto. No se puede justificar. Sea la circunstancia la que sea. Que la eutanasia no se puede aceptar. El pensar de que es algo de misericordia, de compasión, a quitarle la vida a un enfermo que está en sus últimos días, porque ya no vale para nada, y para que no sufra él ni sus seres queridos, no se puede llevar a cabo la eutanasia. Nadie tiene el derecho a quitar la vida a un ser humano antes de tiempo. Genocidio, matanza de gentes. Se está ocurriendo, por ejemplo, en el Ucrania, matanza de gentes. Pueblos enteros ha ocurrido en la historia de la humanidad. Los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Ver cuáles son las condiciones no humanas. Prostitución, siempre está mal. Condiciones degradantes del trabajo, que rebajan la dignidad del ser humano. El uso de personas, que siempre está mal. Usar personas como objetos para ganancia. Hoy se ve tráfico humano, lo que llaman tráfico humano, que personas se mantienen. Personas vienen, por ejemplo, de países pobres, vienen a Estados Unidos, otras partes desarrolladas, y entonces hay personas que los dominan, los ponen a la esclavitud, ¿sí? Y venden a personas como si fueran objetos de ganancia. La realidad del mundo moderno. Es escandaloso que ocurriera eso hoy. El Espíritu Santo nos ayuda a ver. Eso jamás se puede aceptar. Entonces, en todo esto el Espíritu Santo nos muestra claramente la batalla entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas. Y nos ayuda a rechazar cierta mentalidad que personas tienen del fatalismo del pecado. Ciertas personas piensan lo que podemos decir fatalismo del pecado, como si el dominio del pecado fuera algo inhabitable. El caso es, el hombre tiene que batallar con su conciencia,
Y solo gana la victoria contra el mal con el poder y la gracia de Dios. ¿Cómo? De otras maneras, recurriendo regularmente al sacramento de la confesión, ¿sí? Así limpiar su conciencia constantemente. Así esa manera de recibir la sanación de sus heridas causadas por su pecado por el divino médico. Y también, la batalla se gana con la alimentación, domingo por domingo, alimentación constante de la Santa Eucaristía, comiendo el cuerpo de Cristo, medicina para el alma. Entonces, todo eso se trata de ¿qué? La batalla contra el mal, el proceso de metanoia, lo que la iglesia llama la metanoia. ¿De qué se trata eso? De reorientar el corazón y la mente siempre hacia lo bueno, hacia lo que es de Dios. Cambiar lo que es chueco en nuestra manera de pensar. Reorientar, ¿sí? Transformar nuestro modo de pensar y sentir y actuar. Y no es proceso fácil, de metanoia, ¿sí? Es proceso trabajoso, largo, de mucho empeño y esfuerzo. Conversión, metanoia. Lo peor de lo peor, como Jesús indica en el Evangelio, es blasfemia contra el Espíritu Santo. Blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿A qué se refiere Jesús? El rechazo de la salvación que Dios ofrece en el Espíritu Santo. La persona piensa tener el derecho de permanecer en la maldad, rechazando la redención. Es la tragedia de tragedias espirituales. Se cuenta el Padre Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, que tuvieron mucho alcance en México, ¿sí? Es el fundador de Legionarios de Cristo, sería la luz del día, yo creo que muchos saben, que era un hombre totalmente corrompido, culpable de una cantidad de inmoralidades, abusos sexuales, y que se dice que antes de morir, Padre Maciel se le ofreció hacerle un exorcismo, librarlo del dominio de Satanás. Un exorcismo se le ofreció también la confesión de sus pecados. Tristemente, trágicamente, se dice, rechazó esas oportunidades de reconciliarse con Dios. Al blasfemar al Espíritu Santo, ¿qué ocurre? Se encerra la persona en el pecado, haciendo ya la conversión imposible y a consecuencia también el perdón de los pecados. Así que es algo que la persona entonces ya no considera esencial o importante para su vida, pero que es lo indispensable para la persona, para el ser humano, perdón de sus pecados. Entonces cuando se rechaza la oferta de salvación, perdón de los pecados, ¿eso a qué conduce? A la ruina espiritual. Lo que la palabra de Dios llama dureza de corazón. Dureza de corazón que impide, un corazón ya endurecido, que impide la penetración de la gracia y la misericordia de Dios. Corazón que no deja que Dios le ayude. No se deja penetrar por Dios. Bueno, claro que se ve una batalla reñida en todo esto entre el espíritu y la carne. San Pablo habla de eso en la carta a los Gálatas. Una batalla reñida, fuerte, intensa, entre el espíritu y la carne. ¿Sí? Una batalla entre la docilidad y la rebeldía. Y se ve externamente en la sociedad. Se ve especialmente en forma del materialismo. Materialismo donde no estamos hablando solo de la persona que quiere adquirir cosas materialmente, ¿sí? Pero estamos hablando de la ideología del materialismo, donde se excluye la filosofía e ideología del materialismo, donde se excluye la presencia y la acción de Dios en el modo de pensar, ¿sí? Con una ideología y una filosofía moderna, ¿no? El modo de pensar, actuar y vivir. Se rechaza la presencia y acción de Dios.
Pablo habla de esa batalla en Gálatas. Entonces él dice en Gálatas, capítulo 5, 16 al 26, si lo pueden después mirar si quieren, él habla de los desórdenes, las pasiones, las divisiones, pleitos, hechicerías, ¿sí? que hacen batalla con el Espíritu de Dios. Batalla, dice, entre vida y muerte. Y cuando nos entregamos solos a los deseos de la carne, al materialismo sin Dios, entonces la vida se convierte en solo existencia, solo para que muramos sin vida eterna. Y de ese terreno de muerte, ese terreno porque es ese terreno de esterilidad, de ahí nacen, claro, que las guerras, armas nucleares, pobreza, aborto, etcétera. Todo lo que es de todo lo que nace de una mentalidad de anti-Dios, una mentalidad solo materialista. Entonces, ¿qué? Abrámonos al Espíritu Santo. Es para todos el Espíritu Santo, ¿sí? Abramos el corazón, nuestras mentes al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la gloria de Dios, el hombre viviendo la vida divina. ¿Sí? El Espíritu Santo con sus dones es uno, es un solo Espíritu Santo. Un solo Espíritu Santo, pero se derrama sobre todos sin disminuir, sin disminuirse. A pesar de ser solo un Espíritu Santo, es presente en cada persona. Presente el Espíritu Santo en cada persona como si fuera el único. Y da la gracia suficiente para toda persona que busca el Espíritu Santo. Y de ahí viene la libertad verdadera, que libera del materialismo, de las esclavitudes al pecado, las pasiones desordenadas, ¿sí? A los vicios, para que podamos libertad, para vivir en la libertad de los hijos de Dios que San Pablo dice en Romanos 8, 14 al 5, dice, si los que son dirigidos son los que viven en el Espíritu de Santo, si ya no son esclavos, no se van a llevar por el temor, pero pueden clamar, Abba, Padre, ¿sí? Entonces hablamos del Espíritu Santo para que conozcamos esa libertad de los hijos de Dios y conocer cuál es nuestra dignidad, nuestra gloria tan inmensa que nos ofrece el Espíritu Santo. Vayan con Dios. Y que esta celebración de Pentecostés realmente sea una celebración hermosa, donde podamos verdaderamente meditar sobre qué diferencia hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios los bendiga. Vayan con Dios. Muchas gracias, Padre. Hasta De la nada. próxima semana. Que Ok. Dios los bendiga. Muchas gracias. Bendiciones. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.